Estamos en comunicación con la doctora René de la Torre. La doctora René de la Torre Castellanos es antropóloga e investigadora del fenómeno religioso. Está adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de Occidente, el CIESAS, por sus siglas. Le estamos buscando, doctora, te agradezco mucho, René. Estamos buscando porque el tema de Naasón Joaquín García ha vuelto a explotar. Estamos hablando del líder de la mega iglesia de la luz del mundo, que tiene o presume tener 5 millones de seguidores en todo el orbe y que además está establecida en Guadalajara, Jalisco. La luz del mundo es una iglesia arropada por el poder. Hablo de que Naasón Joaquín está acusado de cargos federales de tráfico sexual en Estados Unidos, según informa la Fiscalía. Y también la mamá de Naasón Joaquín fue detenida en California y su sobrino fue detenido en Chicago por parte del Departamento de Justicia, porque también ella está complicada, identificada. Se llama Eva García de Joaquín, está acusada como parte de la red de explotación sexual infantil. Un asunto complicadísimo, René. Tú tienes una visión muy clara, muy contextualizada de todo esto. Te escuchamos y saludamos nuevamente. Hola, Pepe, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Pues yo creo que esto es un reescalamiento de lo que ya habíamos visto. Primero fue en 97. Bueno, la primera denuncia que hubo fue en 1953. Quien fue el fundador de la iglesia, el abuelo de Naasón, y hubo la primera acusación y salió en el periódico Occidental desde 1953. En 1997 en México vimos también una serie también de acusaciones, lo vimos de nuevo en 2019 y hoy pues vemos este juicio que se abre, que es un reescalamiento porque pues este ya es un juicio federal en Estados Unidos que involucra al FBI y que ya no habla de los abusos sexuales de un líder, de una persona, sino que está hablando ahora de una amplia red, ¿no?, de crimen organizado. Y creo que esto pues rescala el caso. Y como tú dices, pues sí hay que no podemos no pensar en el cordón de impunidad que han tenido en México durante todos estos años, en donde a pesar de las acusaciones, pues no se ha hecho o no se ha llevado a cabo y no ha avanzado una investigación de lo que sucede en esta organización. Porque ha estado arropada desde el poder, ¿no? Arropada por el poder. Lo vimos cuando estaba acompañado de personajes de la política, incluso vigentes todavía. Yo creo que la luz del mundo, cuando yo hice mi estudio, que fue en 1987, hice mi estudio, que fue mi tesis de maestría sobre la hermosa provincia. Y creo que uno de los elementos que yo destacaba desde el estudio es que la parte del poder territorial en este modelo de iglesia, comunidad territorial a partir de las colonias hermosa provincia, pues les hizo reconocer una forma de poder hacer una negociación clientelar territorial por el voto. Y eso pues se acomodó muy bien en aquel tiempo con el PRI. Incluso pues se planteaba que la luz del mundo era una especie de brazo derecho del PRI, pero después hubo negociaciones con el PAN, las ha habido con Movimiento Ciudadano y ahora con Morena. Entonces yo creo que hay una habilidad y bueno, hoy los políticos también valoran ese voto clientelar territorial, que es territorial, porque también quise decir que estas cifras de 5 millones se usan también como un argumento político. No hay ninguna estadística o estudio que muestre que realmente tengan 5 millones en todo el mundo. Los datos censales en México han mostrado que no superan los 160,000 creyentes en México. Entonces, hay que también tener en cuenta siempre esto, que las cifras son usadas también como un argumento político de poder. Correcto. Y el poder político se sumaba con este poder, digamos, entre comillas, espiritual,
y es como lograba los vínculos y sacar la ventaja. Es que es impresionante, por ejemplo, el templo construido en la hermosa provincia, es verdaderamente impresionante. Ninguna iglesia católica o ningún templo judío en México tiene algo semejante. Bueno, y lo del templo es algo que es también muy importante, porque a mí me tocó, cuando yo hacía mi trabajo de campo, pues asistir, y era realmente impresionante ver el trabajo, porque era un trabajo de cooperación gratuita de los fieles para construir el templo, ¿no? Con un ambiente sacro, digamos, en el trabajo de construcción, que uno sabe cómo es, digamos, la algarabía, ¿no? En el trabajo de albañilería, y aquí había una cuestión incluso religiosa, y pues se construyó incluso con trabajo voluntario de miembros de la iglesia. Entonces sí, es incluso pues una hazaña haber construido ese templo con tales dimensiones, que durante mucho tiempo, pues se constituyó también en un símbolo del cumplimiento, digamos, de la promesa de Dios de que era el pueblo elegido de Dios en estos tiempos. Ahora, el caso de esta Iglesia de la Luz del Mundo sería equiparable al escándalo del padre Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo. Yo creo que es equiparable, tomando ciertos matices. O sea, lo que vemos, por ejemplo, el caso de Maciel, obviamente también pues no tiene nada más que ver, digamos, con la perversión de un individuo. Que obviamente pues era un ser perverso, ¿no? Por lo que se ha demostrado. Y en este caso pues creo que incluso con esta nueva juicio, pues lo que se está también sacando es esta cuestión de verlo únicamente como los excesos que pueda haber de abusos de poder o abusos sexuales de un líder religioso, sino realmente atenderlo en la complejidad, yo creo, de lo que es una institución que se articula conforme no solamente al líder, sino a un linaje que involucra al abuelo, al padre, y más ahora que detienen a su propia madre, que era, pues también la están denunciando de que ella junto con su esposo, Samuel García, pues también actuó en abusos sexuales. Entonces yo creo que aquí ya están hablando de una organización y no nada más de un individuo. Y en eso, y la diferencia es que en el caso de Maciel nunca se llevó a un juicio. Y en el caso de Nazón se está llevando, ya digo, obviamente él ya está en la cárcel por un juicio Claro. estatal de California, y ahora entra en un juicio federal. René, te pregunto finalmente, ¿ha afectado a la feligresía de la Iglesia de la Luz del Mundo toda esta serie de delitos juzgados por la justicia estadounidense? Nunca se le tocó un pelo en México, claro. Nunca, y hasta el momento no se le ha tocado. En la pasada festividad que tuvieron el 14 de julio, por el contrario, en una crónica muy interesante que fue publicada, pues se mostraba cómo asistieron distintas patrullas, gente del ejército a dar protección a la iglesia. Creo que hay pues un cinturón incluso de protección en México que ha estado protegiendo a la iglesia y que pues ha mostrado que en México es intocable, pero creo que también pues ellos emprendieron, que es una iglesia ya transnacional, y yo creo que no midieron pues lo que podía hacer en Estados Unidos, en donde pues ese cinturón de protección no existe en Estados Unidos, ¿no? Pues, Entonces, sí llama la doctor, atención que a pesar de todo sí. esto, pues en México, pues ni siquiera ha habido un pronunciamiento, ¿no? Doctora, te agradecemos muchísimo el que nos hayas contextualizado esta nota, sin duda relevante, porque llama mucho la atención, no cabe duda. Doctora René de la Torre Castellanos, que estés muy bien. Muchas gracias, buenas noches. Muchos saludos, gracias a ti, siempre. Hasta luego. Antropóloga e investigadora del fenómeno religioso. ¿Tú tenías algo?